Mayúscula en siglas, acrónimos, abreviaturas y símbolos. Empecemos por diferenciar a las siglas de los acrónimos. La principal característica de las siglas es que se leen deletreando todos sus componentes o al menos una de sus partes. En cambio, los acrónimos se leen como palabras. Analicemos dos ejemplos. El FBI llevó a cabo el procedimiento. Mi hermano trabaja en la UNESCO. Veamos con atención que en el primer ejemplo hay siglas porque se deletrearon sus componentes. FBI. Esta observación es importantísima para diferenciar a las siglas de los acrónimos, pues veamos que en el último ejemplo, la palabra UNESCO no se deletreó, sino que se leyó de corrido. Esta diferencia es fundamental para explicar la segunda regla del uso de la mayúscula en estos casos. Es decir, las siglas siempre se escribirán en mayúscula, sin importar el número de letras que tengan. En cambio, los acrónimos se pueden escribir con mayúscula inicial cuando tengan 5 o más letras. Si tienen menos de este número de letras, entonces todas se deben escribir en mayúscula. Para ver esto mejor, tomemos el caso de UNESCO. Este acrónimo se puede escribir de dos formas. Es decir, o todo en mayúscula como en el segundo ejemplo, o solo con la primera palabra en mayúscula. Esto se puede hacer porque obsérvese que la palabra UNESCO está conformada por 6 letras. En cambio, en un enunciado como este, la OTAN fue creada en 1949, el acrónimo OTAN no se puede escribir solo con mayúscula inicial porque está constituido por 4 letras. Esas son las diferencias entre siglas y acrónimos. Ahora pasemos a sus similitudes. Primero, ni las siglas ni los acrónimos se separan con puntos. Eso quiere decir que hubiera sido un error haber escrito algo como esto. La segunda similitud es que al final de siglas y acrónimos nunca se escribe S para señalar el plural. Esto quiere decir que los siguientes ejemplos son incorrectos. En ambos ejemplos, se debió haber eliminado la S. Véase que ONG es una sigla porque se deletrea, mientras que la palabra TIC es un acrónimo porque se lee de corrido. Ahora pasemos a las abreviaturas. Las abreviaturas no tienen reglas fijas para usar las mayúsculas o las minúsculas. Por eso, debemos buscar en algún manual la forma correcta de escribirlas. Observemos algunos casos. Véase en todos estos casos las distintas maneras en que se representan las abreviaturas. Es decir, algunas veces en mayúscula, otras en minúscula, algunas más en mayúsculas sostenidas y otras todo en minúscula. Por eso, te recomiendo que busques en un manual la forma correcta de hacerlo. Preferiblemente, que sea en una obra de la Real Academia Española. Ahora bien, en lo que te puedo ayudar es a distinguir entre siglas, acrónimos y abreviaturas. Veamos este ejemplo. Leamos en voz alta estas oraciones. El ADN es un ácido nucleico. La OPEP regula los precios del petróleo. Yo trabajo en la Oficina de Recursos Humanos. ¿Has visto la diferencia? Observa que la sigla y el acrónimo de los primeros dos ejemplos se leyeron como se veían en la pantalla. En cambio, la abreviatura del tercer ejemplo no se leyó como se veía en la pantalla. Es decir, no leíste de esta manera, trabajo en la oficina de RRHH. Si hubieras leído de esta forma, hubiera sido una sigla. Para comprobarlo, puedes volver a los ejemplos de las abreviaturas y leer de nuevo los enunciados. Observa que no deletreas, como se haría con una sigla. Y tampoco puedes leer de corrido la palabra, como hicieras con un acrónimo. Puedes pausar el video e intentarlo. Por último, pasemos a los símbolos de medidas. Estos tampoco tienen reglas fijas para usar mayúsculas o minúsculas. Por eso, antes de emplearlos, debes revisar la manera correcta de hacerlo según lo determine la Organización Internacional para la Estandarización. Mira todos estos casos. A la izquierda puedes observar la forma correcta. A la derecha las formas incorrectas. Enfócate en lo siguiente. 1. Siempre debe haber espacio entre el número y el símbolo. 2. Los símbolos nunca se escriben en plural. 3. Se debe escribir mayúscula donde corresponda y no donde nos parezca. En conclusión, podemos decir esto. 1. Las siglas se leen deletreando todos sus componentes o al menos una de sus partes.
En cambio, los acrónimos se leen de corrido. 2. Siempre se escriben en mayúscula todas las letras de las siglas. En cambio, se puede escribir con mayúscula inicial aquellos acrónimos que estén conformados por 5 o más letras. 3. Las siglas y los acrónimos no se escriben con puntos. 4. Ni las siglas ni los acrónimos se pluralizan. 5. Las abreviaturas no tienen reglas fijas para usar las mayúsculas. Por eso, revisa algún manual de la Real Academia Española para conocer la forma correcta. 6. Los símbolos de medida se escriben según lo determine la Organización Internacional para la Estandarización. Pero como regla general, recuerda que siempre debe haber un espacio entre el número y el símbolo y que los símbolos no se escriben en plural. En el próximo video, hablaremos de las mayúsculas en los nombres de instituciones.